¿Sabías que Freud escondió por más de 100 años un estudio capaz de explicar, con precisión quirúrgica, por qué las mujeres sienten deseo por algunos hombres y desprecio por otros? No era teoría de romance, era anatomía emocional, un mapa real, prohibido de circular, que muestra cómo la hipergamia, la ausencia y la manipulación silenciosa se combinan para crear vínculos imposibles de romper. Y si entender ese mapa te colocara en ventaja absoluta en el amor, el poder y la estrategia de vida, esto no es seducción, es psicología prohibida. Los hombres no fracasan por ser débiles, fracasan porque fueron entrenados para perder. La sociedad te entrega un manual roto. Sé tú mismo. Trátala como a una reina. El amor lo vence todo, pero los tribunales rebalsan de divorcios, y los cementerios emocionales están llenos de hombres que creyeron en esa farsa. Generaciones enteras mueren solas en medio de la multitud, y los hombres vagan como sombras en relaciones que no comprenden, no por falta de esfuerzo, sino porque el verdadero mapa fue encerrado, y el nombre grabado en la llave era Freud. No estamos hablando de romances o teorías para principiantes. Estamos hablando de conferencias privadas que Freud jamás publicó oficialmente, su análisis más brutal sobre la elección femenina y la mente inconsciente que gobierna cada deseo. Era imposible no notarlo. Ella entraba en la sala y en segundos todas las miradas le pertenecían. El vestido, la sonrisa, la suavidad calculada, todo era fachada. Por debajo, había una depredadora silenciosa, entrenada desde la infancia para cazar no con garras, sino con ausencia. La madre, como matriarca de guerra, le había mostrado el ritual. No es necesario destruir al hombre por la fuerza, basta con enseñarle que debe destruirse a sí mismo para merecerte. Es el inicio de lo que llamo refuerzo erótico intermitente, un juego en el que el premio aparece solo cuando empiezas a dudar que exista. El trauma infantil moldeó su deseo como el río moldea su cauce. Ella vio, aún niña, a la madre quebrar al padre con silencio e indiferencia selectiva, transformando a un hombre entero en un sirviente de migajas. Ese registro quedó marcado en el cuerpo, no como recuerdo racional, sino como código instintivo. Freud describió esto como la fijación inconsciente. El deseo no busca lo que es bueno, busca lo que es familiar. Por eso, décadas después, ella seguiría buscando hombres para repetir el mismo espectáculo, ahora con ella como protagonista. Lo más intrigante es que su poder nunca fue arrebatado a nadie, fue ofrecido. Los hombres caían a sus pies no porque fueran débiles por naturaleza, sino porque creían que, al ceder, ganarían amor. El poder no se arrebata, se entrega. Una frase que resume siglos de historia, de Cleopatra a Mata Hari. Esos hombres no percibían que, cuanto más entregaban, más alimentaban el instinto depredador que fingían querer domesticar, y cuando se daban cuenta, ya era demasiado tarde. Ese ciclo no ocurre por casualidad. Es un protocolo emocional que sigue un patrón casi científico: presencia seductora, ausencia calculada, regreso inesperado. Es la alternancia entre placer y frustración lo que condiciona al hombre a perseguir, como un adicto corre tras una dosis. Un estudio de neurociencia de 2014 ya mostraba: el estímulo intermitente activa el sistema de recompensa más que cualquier placer constante. La chica loba lo sabía de forma instintiva, y ahí es donde la historia empieza a profundizarse. A principios del siglo XX, una aristócrata abandonó un palacio repleto de lujos para vivir al lado de un hombre que no le daba ni la mitad de la atención que otros implorarían por ofrecer. Él no la adulaba, no la colmaba de regalos, no suplicaba por cercanía. Su fuerza estaba en la indiferencia controlada, no como desprecio, sino como presencia selectiva. Esa mujer cambió la seguridad por el riesgo emocional, revelando una verdad incómoda. Las mujeres no recuerdan a quien las adoró, sino a quien las marcó. Ese patrón está documentado desde hace siglos. Desde la reina que prefirió al guerrero rebelde antes que al diplomático sumiso, hasta la musa que abandonó al pintor por un escritor distante, siempre hubo algo en común: el rechazo hacia el hombre que se rinde fácilmente. La psicología evolutiva lo describe como respuesta al valor de supervivencia percibido, un instinto antiguo que asocia la resistencia emocional con la fuerza genética.
En 2017, un estudio confirmó: las mujeres tienden a sentir mayor atracción por hombres emocionalmente selectivos que por parejas excesivamente disponibles. Esa selectividad no es pura arrogancia, es señalización de valor. Un hombre que no se inclina ante la primera señal de aprobación femenina demuestra dominio emocional, y ese dominio se interpreta como poder simbólico. Es el mismo mecanismo que llevó a Alejandro Magno a mantenerse inalcanzable incluso para aliados cercanos, y por eso ser seguido con devoción casi religiosa. La distancia controlada no aleja, paradójicamente, acerca a quien tiene sed de probar su propio valor. Al comprender este patrón, queda claro que el juego no se trata de agradar, sino de crear un campo de gravedad emocional. Eso es lo que ata, más que cualquier elogio o promesa. Y aquí entra el punto más delicado: saber medir cuánto se da y cuánto se retira, porque en el siguiente paso de este recorrido, veremos cómo esa alternancia, si se aplica con el ritmo correcto, no solo atrae, sino que genera adicción. La adicción emocional no nace del exceso, sino de la carencia calculada. Existe un juicio secreto que toda mujer realiza de forma inconsciente. ¿Hasta dónde aguanta él sin tenerme por completo? En el caso de una soprano famosa y un poeta recluido, esa danza se repetía con precisión cruel. Él la encantaba con palabras raras, luego desaparecía durante semanas. Ella, al principio, se reía del juego. Meses después, estaba atrapada, escribiendo cartas que él ni respondía. El veneno no estaba en la ausencia pura, sino en la imprevisibilidad. La ciencia ya ha mapeado este mecanismo. En 2014, investigadores de Harvard demostraron que el estímulo impredecible activa el sistema de recompensa del cerebro con mayor intensidad que cualquier placer constante. Es el mismo principio que mantiene a los jugadores en las mesas de casino o a los usuarios de redes sociales deslizando sin parar, la promesa de que, quizás, la próxima vez traiga la recompensa. En el campo emocional, ese quizás es la chispa que mantiene la llama encendida, incluso sin combustible visible. Históricamente, grandes seductores dominaron este arte. Casanova desaparecía en el auge de la pasión, dejando que la imaginación femenina trabajara contra ella misma. Napoleón escribía cartas inflamadas, y en el momento siguiente ignoraba invitaciones. No era desinterés, era estrategia para crear escasez emocional y, así, aumentar el valor percibido de cada encuentro. Ese equilibrio entre presencia y ausencia transformaba el deseo en dependencia, y la dependencia en devoción. El peligro y el poder del protocolo de la adicción es que opera por debajo de la conciencia. La mujer cree que está eligiendo, pero en realidad está reaccionando a un condicionamiento que ya fue instalado. Y en la siguiente etapa de esta dinámica, veremos cómo el contraste emocional se convierte en el combustible definitivo para que ese vínculo no solo se mantenga, sino que se vuelva imposible de romper. El deseo no se alimenta de estabilidad, respira contraste. Un hombre predecible puede ser seguro, pero rara vez es memorable. En un experimento realizado con grupos de mujeres, el 73% declaró preferir interacciones con hombres impredecibles, aun reconociendo que eso aumentaba su ansiedad. Es la oscilación, el frío que antecede al calor, la incertidumbre que precede a la entrega, lo que mantiene al instinto en alerta. El deseo, al fin y al cabo, es un animal que no sobrevive en cautiverio. Esta dinámica no es nueva. Casanova, maestro de la seducción, alternaba momentos de devoción intensa con períodos de alejamiento casi cruel, creando un ciclo adictivo. Napoleón, por su parte, sabía que su presencia magnética debía dosificarse, demasiado, y se volvía común, demasiado poca, y el vínculo se rompía. Ambos entendieron que el misterio es tan importante como la presencia, y que, muchas veces, el silencio habla más fuerte que cualquier palabra. La neurociencia lo explica. El contraste emocional activa diferentes áreas del cerebro, liberando neurotransmisores como dopamina y noradrenalina en oleadas, y no de forma lineal. Esto genera un refuerzo más fuerte de la memoria y la emoción asociada. Por eso, los momentos de intensidad seguidos de ausencia se recuerdan con más fuerza que las interacciones constantes. El cerebro humano
Está programado para buscar patrones, y enloquece cuando no logra encontrarlos. Cuando se aplica con maestría, esta estructura emocional crea no solo atracción, sino fidelidad involuntaria. La mujer no sabe decir por qué piensa tanto en él, solo siente que hay algo en él que es imposible de olvidar. Y es exactamente en este punto donde entramos al siguiente nivel, la alquimia emocional, donde el juego deja de ser solo sobre deseo, y se transforma en transformación. El verdadero maestro del juego emocional no se conforma con provocar deseo, despierta evolución. El escultor y su musa son un ejemplo perfecto. Él nunca la elogiaba de forma predecible. En cambio, mostraba fallas que ella misma no veía, sugería mejoras, la estimulaba a superarse. Ella se irritaba, intentaba demostrar que era mejor, y, en ese proceso, se volvía más unida a él. No era un amor cómodo, sino un amor que la obligaba a crecer. La psicología moderna llama a esto expansión de la autoimagen. Un estudio de 2018 mostró que tendemos a apegarnos más a personas que nos hacen sentir que estamos evolucionando. Esther Perel lo resume bien. El amor verdadero vive en el espacio entre comodidad y desafío. El problema es que la mayoría de los hombres se aferra a la comodidad, por miedo a perder. En cambio, el hombre que entiende la alquimia emocional sabe que el desafío es parte vital de la conexión. En la historia, figuras como Leonardo da Vinci y sus aprendices o incluso Nietzsche con Luz Salomé muestran este patrón. Ofrecían cercanía, pero nunca entrega total. Alimentaban la admiración y, al mismo tiempo, provocaban frustraciones calculadas. Era como templar el oro en la forja. Calor intenso seguido de enfriamiento súbito. El resultado no era solo deseo, era dependencia emocional mezclada con la sensación de crecimiento. Esa alquimia crea un vínculo que no se disuelve fácilmente. La mujer no se queda solo por lo que siente, sino por lo que cree que puede llegar a ser a su lado. Y es en este punto donde se abre la puerta a algo aún más profundo, la zona de no retorno, donde el vínculo deja de ser una elección y se convierte en marca. Existe un momento en que el vínculo deja de ser simple atracción y pasa a ser impronta psicosexual. Es como si el nombre de él quedara grabado a fuego en su mente, haciendo imposible olvidarlo. Este fenómeno se alimenta de un principio cruel de la psicología. Cuanto más esfuerzo invierte alguien para conquistar algo, más valor le atribuye. La mujer, en esta etapa, ya no está solo involucrada. Está emocionalmente comprometida a justificar cada gota de su propio esfuerzo. Las investigaciones sobre comportamiento humano muestran que este efecto es particularmente fuerte entre el tercer y el sexto mes de interacción intensa. Es una ventana crítica en la que los recuerdos emocionales se consolidan en el sistema límbico con una fuerza casi irreversible. En ese periodo, cada experiencia de placer y frustración se mezcla, formando un registro emocional difícil de borrar. Es el mismo proceso que hace que los soldados creen lazos inquebrantables en situaciones de guerra. Intensidad, vulnerabilidad, conexión permanente. Históricamente, amantes y líderes entendieron esa ventana de forma intuitiva. Julio César sabía exactamente cuándo retirarse para que Cleopatra sintiera la ausencia como una herida abierta, y cuándo reaparecer para curarla. Era un juego de tiempo, calibrado con precisión quirúrgica. Esa marca no se borra porque no es solo mental, es física, inscrita en los circuitos de recompensa y memoria. A partir de este punto, no hay retorno seguro. Incluso si ella intenta romper, el vínculo ya se ha convertido en parte de su narrativa interna. Y es en este terreno, donde emoción y biología se fusionan, que podemos hablar de aplicación práctica. Cómo crear y sostener esa intensidad sin perder el control. O a ti mismo. Crear intensidad emocional no es improvisación, es ingeniería. El primer elemento es el contraste. Momentos de presencia profunda seguidos de ausencia estratégica. No se trata de castigo, sino de crear espacio para que su mente trabaje sola. El segundo es la imprevisibilidad. No estar siempre disponible con el mismo patrón, para que cada encuentro sea un evento, no una rutina. El tercero es el pico emocional. Experiencias tan impactantes que se convierten en recuerdos centrales. Casanova usaba esta fórmula con perfección. Sabía alternar éxtasis y pánico,
haciendo que cada reencuentro se viviera como un reencuentro con la propia salvación. Él entendía que la emoción extrema, incluso cuando es incómoda, deja huellas más profundas que cualquier constancia. La neurociencia lo confirma. Los recuerdos asociados a la mezcla de miedo y placer tienen una retención mucho más larga e intensa que los recuerdos neutros. Para aplicar esto, hay que calibrar. Un hombre magnético sabe que no puede ofrecer intensidad todo el tiempo. El exceso destruye el misterio. Es como la música. La pausa entre las notas da sentido a la melodía. Pequeños gestos, como cambiar el tono de la conversación, variar el ambiente, crear experiencias inusuales, todo ello alimenta el campo magnético alrededor de la relación. No se trata de manipulación vacía, sino de crear una trama viva. El punto final es comprender que esto es un juego a largo plazo. El objetivo no es solo generar deseo inmediato, sino fijar presencia en su inconsciente como algo que no puede ser reemplazado. Y como en todo ritual poderoso, quien lo ejecuta debe tener control absoluto de sí mismo, porque si pierde su propio centro, termina convirtiéndose en prisionero de la misma intensidad que creó. Ahora sabes que no es la falta de amor, atención o esfuerzo lo que define si una mujer se unirá a ti para siempre. Es la estructura emocional que tú creas. Freud ya había mapeado esto hace más de un siglo, pero te lo ocultaron. La pregunta es, ¿vas a seguir jugando con reglas falsas? ¿O vas a usar el código real? Piensa en las últimas relaciones que tuviste. ¿Cuántas se construyeron sobre tensión, contraste y magnetismo? ¿Y cuántas fueron solo tú intentando ser suficiente para alguien que nunca iba a elegirte? Lo que hagas de aquí en adelante decidirá si serás uno más de los descartados o un hombre imposible de reemplazar. Si quieres seguir profundizando en este tipo de conocimiento prohibido, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Aquí no repetimos consejos baratos. Reconstruimos a los hombres para que nunca más vivan en la oscuridad.